Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos estén viendo. El día de hoy vamos a dar una entrevista de alguien que está y es un defensor de los derechos de personas con discapacidad. Les quiero presentar a Cristian Mendoza y poco a poco vamos a ver su trayectoria de cómo él vivió la discapacidad y se convirtió en defensor de los derechos humanos. Y nuevamente les sugiero que si quieren cualquier duda, comentario, nos digan aquí qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Gracias por la presentación, maestro. La verdad es que me halaga mucho estar aquí delante suyo, siendo entrevistado por usted. Sí. Muy bien, Cristian. Y empecemos. Um, ¿Cómo conociste el mundo de la discapacidad? Bueno, yo la discapacidad la adquiría a los 17 años. Es una discapacidad adquirida. Soy cuadripléjico, es decir, de los hombros hacia abajo no muevo nada. Para quienes nos estén viendo y no estuvieran familiarizados con el término, fue a consecuencia de un accidente automovilístico. De esto hace ya 23 años. Sí, muy bien. Y por cierto, para las personas que no estén familiarizados con los datos de discapacidad, uh, ¿cuántas personas con discapacidad existen, viven en el mundo? Y normalmente, ¿qué tan común es que la discapacidad sea a causa de un accidente? ¿Es muy común? ¿Somos muchas personas con discapacidad? Digo, sí, alrededor del mundo somos un aproximado de 10 millones de personas con discapacidad. Este, y la discapacidad motriz, sobre todo adquirida por accidentes automovilísticos, ocupa un alto porcentaje. La verdad le mentiría si le diera el número, pero sí ocupamos un alto porcentaje. Sí, no, precisamente es primero para visibilizar que la discapacidad somos muchas personas con discapacidad y que sí un gran porcentaje es derivado de una discapacidad adquirida. Por cierto, antes de tu accidente, ¿cómo era tu vida, tu trabajo, tu educación, más o menos, cómo era el antes y el después de la discapacidad? Pues mira, perdón, Diego Tutié, antes de la discapacidad, pues como cualquier adolescente de 17 años, Uh estaba -huh. estudiando la preparatoria, iba en quinto semestre, obviamente, pues con no sueños, no quiero llamar sueños, sino con metas. Pretendía terminar una educación universitaria. En ese entonces yo me inclinaba más hacia las ciencias exactas, pensaba yo en algo como contabilidad y pues me gustaba divertirme con mis amigos. Digo, nada más allá de lo común de una persona de 17 años. Ya después de la discapacidad, pues sí fue un giro totalmente completo de 360 grados. En un segundo perdí por completo la movilidad y la sensibilidad. Este, entonces, pues fue un poco difícil la aceptación, pero esta llega pues en un momento en el que después de haber estado varios años intentando buscar la cura, lo pongo entre comillas, que en ese momento todavía albergaba, intentándolo con terapias alternativas y cosas de esa naturaleza, pues me doy cuenta de que no lograría nada así. Entonces, pues decido que es momento de vivir tal y como estaba en ese momento ya, las circunstancias que se me estaban presentando y que era posible hacerlo. Entonces decido retomar mis estudios y posteriormente de que terminé el bachillerato, la preparatoria, en donde me había quedado, pues decido entrar a la universidad, pero
como que en este transcurso de terminar el bachillerato, me llamó un poco más la atención el derecho, pero sí, yo un poco como que confundido. De hecho, me inscribí en la licenciatura en contaduría, pero en el primer semestre mi materia favorita era una de estas materias que nos dan como de relleno, que era Introducción al Estudio de la Ciencia del Derecho. Y entonces era mi favorita, entonces yo dije, no, creo que estoy equivocándome y aborté desde antes de que terminara el primer semestre y al siguiente me inscribí ya en la licenciatura en Derecho en otra universidad distinta. Muy bien. Y una duda. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste estudiar Derecho? Porque ¿cuál fue ese cambio radical? ¿Qué nació en ti para hacer ese cambio de carrera? Porque no muchas personas deciden dar un giro radical para cambiar de carrera. En este momento la verdad es que me llamaba mucho la atención, le comento cuando estaba acá en contaduría todavía, el que exponían, digo, los chavos, pues de repente sacaban temas personales y así, y el maestro era muy apasionado, entonces, híjole, yo quiero ver esto. La verdad es que no me llamaba la atención por algo personal ni nada, pero conforme fue transcurriendo la carrera, me di cuenta que con estas herramientas, con esta licenciatura, podría ayudar a personas como yo, que precisamente por la, ¿cómo le diré?, poco acceso a la justicia que hay en el país o el desconocimiento. Me fui dando cuenta primero del desconocimiento que yo tenía de las leyes y en consecuencia vi la posibilidad de que podía hacerme útil, no solo para mí, sino para ayudar a otras personas iguales o similares de mi condición. Muy bien, entonces me imagino que terminaste la carrera de Derecho. Por cierto, cuando estabas tú tomando clases en la universidad, ¿qué tipo de apoyos o cómo te ayudaban los alumnos o profesores? Porque en mi caso me acuerdo que cuando yo iba a la universidad, a la escuela, si bien es cierto, la escuela en ciertas partes era accesible, en otras partes también era complicado acceder a los salones o ciertas partes. No sé si en algún momento algunos compañeros, unos profesores te estaban apoyando o dependías del apoyo de familiares. Qué bueno que menciona esto. Eh, Cuando estaba en la preparatoria, eran un segundo piso. Y entonces, pues mi papá era el que me subía junto con el prefecto. Y nunca, la verdad es que es increíble ahora que lo pienso, se me ocurrió pedir que por qué no me daban clases en un salón de abajo. Y así terminé la preparatoria. Los 3 semestres, uno ahí eran cuatrimestres, los 3 cuatrimestres que me faltaban, este, fueron así, subiendo a mi papá las escaleras, entre compañeros o el prefecto que le ayudara. Y ya en la universidad fue distinto. En la universidad de la planta baja eran accesibles todas las instalaciones. Había salones en segundo piso, pero en una ocasión que me tocaba estar allá, sí se hizo este cambio. Ni siquiera lo solicité yo, la escuela lo pensó desde antes. Y para efecto de tomar notas, me permitían que entrara mi mamá y yo le decía lo que fuera anotando. A la hora de los exámenes, me los hacían de manera oral o me pedían a la hora de clase, me alejara un poco del salón de la puerta y para poderle yo dictar a mi mamá y los demás compañeros no escucharan mis respuestas. Entonces ahora me doy cuenta, en su momento yo como que sentía que me hacían un favor, ¿no? Pero ahora sé que no, que ese era un derecho mío y que pues eran ajustes razonables a los que tenía justamente de derecho. Pero en ese momento la verdad es que no los visualizaba así, los desconocía yo por completo. Digo, le estoy hablando de 2003 al 2017. De hecho, todavía no se hablaban de ellos, no está.
posterior en la convención que se hace la convención. Sí, precisamente qué bien que mencionaste cómo lograste la inclusión. Era intuitivo, era un asunto de familia, era que nosotros sabíamos a sacar las soluciones y que efectivamente esto fue antes de la convención. Y exactamente el ejemplo que tú estás poniendo era un ejemplo que decíamos de, bueno, sabemos cómo hacerlo, pero muchas veces tenemos que explicarlo y exigirlo, y eso es lo que nos gasta. Lo pedimos como favor, cuando en realidad, si es como derecho, todos podríamos estar incluidos. Y como tu ejemplo, como mi ejemplo, el ejemplo de cualquier persona con discapacidad, cuando organizaciones fueron a Naciones Unidas, poníamos esos ejemplos de se puede hacer, no necesitamos que una convención reconozca este derecho. Exacto, ese es el punto. Creo que todos, de alguna manera, desde antes de que existiera la convención, se visualizaban estos recursos, pero se necesitaba que estuvieran plasmados. Y una vez que están plasmados, pues que sean reconocidos, perdón, que son reconocidos, que sean aplicados, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, ya vimos los ajustes a nivel de escuela, ¿sí? Y para poder vivir en tu comunidad, en donde vives, para encontrar trabajo, ¿pudiste encontrar qué barreras encontraste ya saliendo de la universidad? La verdad es que cuando salí de la universidad, pues obvio salgo con todos los ímpetus y con las ganas de que luego encontrar trabajo, ¿no? Pero en principio me detiene que me hospitalizan. Curiosamente, 3 días después de graduarme, me internan por en principio una infección urinaria, pero se me fueron complicando muchas cosas. Digo, para no hacer el cuento largo, estuve ahí un mes internado, 15 días de ellos en terapia, y cuando salí con una úlcera por presión bastante grande, que duró un año en sanar. Entonces todo esto como que me dio un poco, como se diría vulgarmente, el bajón anímico, y, y pues pasé varios años como que con muchas ideas en la cabeza, pero sin concretarlas. La primera vez que intento incorporarme al trabajo, pues sí, ya fue bastante complicado. La verdad es que desafortunadamente no existen las oportunidades para nosotros porque las instalaciones no son adecuadas, en fin, un sinfín de barreras. Fue hasta el 2018, hace poco, que, que me incluí laboralmente como auxiliar en licitaciones en una empresa que se llama Hospitécnica. Se dedica a la venta de material médico y de laboratorio a hospitales, y yo me encargaba de hacer las licitaciones. Digo, era parte del equipo, era yo auxiliar, pero desde abril del año pasado estoy sin trabajo. La verdad es que es muy complicado, ¿no? No he logrado todavía conseguir un empleo, entonces sí es bastante complicado. Y con esa situación sí no he sido como que muy beneficiado. Sí, precisamente ahorita que comentas las dificultades de ingreso y de egreso, hay una estadística de la Organización Mundial del Trabajo. Dice, las personas con discapacidad normalmente son las últimas en encontrar empleo y las primeras en perder el empleo en momentos de crisis. Y también el otro aspecto que estás comentando aquí es de, hay el modelo de que somos superhéroes y que podemos superar las cosas. Y realmente es de, sí podemos vivir como cualquier otra persona, pero las condiciones de discapacidad, las barreras para nosotros todavía existen. Sabemos cómo utilizarlas, pero muchas veces por eso solicitamos los ajustes razonables y ciertos cambios, porque sabemos que esos son los parámetros que podamos vivir de manera permanente, con seguridad, con inclusión, sin tener esos riesgos que normalmente por el esfuerzo que hacemos para tratar de ser normales y sin,
hacemos esos esfuerzos. Como lo comentas, tú saliendo de la universidad, seguramente fue por una actividad de más, hacer actividades de más y un cierto descuido de yo siempre puedo hacer las cosas y de repente el cuerpo te recuerda, ¿sabes qué? Qué bueno que tengas el ánimo de hacer las cosas, de hacer todo, pero sabe, el cuerpo después te dice, no, si tienes algunas, digamos, jurídicamente decirlo y como la convención, tienes algunas deficiencias y esas deficiencias, ahorita que ya te excediste, te van a cobrar y a hacer factura. Y ese es el gran temor y el riesgo y el equilibrio que hacemos diario las personas con discapacidad. Saber hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es razonable y también desde el punto social. La sociedad hasta qué punto debe saber cuál es lo razonable para nosotros, también para no tener esa expectativa de más o de menos de nosotros, para nosotros no sentir comprometidos a hacer de más o de menos. ¿Sí? Y respecto al empleo, ¿por qué te fue difícil encontrar el empleo? ¿Fue por capacidad? ¿Fue por la inaccesibilidad de los tribunales? Es decir, ¿es algo físico o es algo más hacia lo cultural? La verdad es que es más bien hacia lo cultural, porque como que todavía, o no sé, no, creo también es un poco de ambos lados. Creo que la sociedad sí no está preparada, sí no está capacitada, pero también por otro lado, a veces como que no nos atrevemos y como no se ven, no se ven muchos ejemplos como de personas con discapacidad en litigando y así, pues es a veces, no sé, como que no da ese miedo, no sé, miedito, empezar. Y por otro lado, pues sí, es inaccesible las oficinas y todo eso. Entonces esas son las circunstancias más que nada, porque digo, las ganas pues siempre han estado. Y como bien le dije, hubo también algunos años de mi parte en que no le llamaría depresión, pero más bien ahí sí tengo que admitir que fue un poco la desidia de tener muchas ideas, pero poca acción en ejecutarlas. Sí, precisamente de lo que estamos comentando y te puedo decir, efectivamente es difícil encontrar un empleo o decirle a las personas que se pueden hacer. En mi caso, yo he tenido la fortuna que las personas a donde busco empleo, escuela, trabajo, las personas que en mi vida sé que me han ayudado a favor de mi inclusión o me han dicho, tú puedes hacerlo, resulta que ellos han tenido un familiar con discapacidad, entonces no les es ajeno la discapacidad y más o menos tienen la idea de qué es lo que se tiene que hacer para la inclusión. Claro que de repente es de, haz esto, haz lo otro, cómo se tiene que hacer. Y en ese momento, cuando te motivan a hacer y te retan a lograr tu inclusión, claro que tratas de hacer algo y muchas veces te preguntan y te van indirectamente enseñando a lograr tu inclusión. Pero eso se debe a personas que tienen a familiares con discapacidad y son sensibles a cómo es el trato de inclusión. Pero en general, normalmente no se hace eso. Y por eso estamos haciendo estas entrevistas, para poder motivar y visibilizar de si efectivamente se logra la inclusión, se logró antes de la convención y todos esos aspectos. Y las barreras son más que cultural, más que las físicas, es las culturales y el hecho de las mismas personas con discapacidad no tenemos muchas veces idea de cómo se logra y es bajo prueba y error. Precisamente es un aspecto del concepto de ajuste razonable, es de la persona te va a pedir un ajuste, a lo mejor no es lo razonable en su momento, pero eso no implica que otra persona con discapacidad pueda lograrlo. En esa circunstancia nada más fue la persona por sus circunstancias y su tiempo de vida, no necesariamente la discapacidad. Como lo comentaste, Cristian, en algún momento tú decías, era la actitud que yo tenía de vida en ese momento, que no era, que no era tan activa. Y otro aspecto, ¿piensas que
en México se está promoviendo la inclusión y para que más gente se sienta identificado, porque seguramente están pensando que tú vives en la Ciudad de México o en una gran ciudad. Me conozco que no vives en una gran ciudad o en la Ciudad de México. Si nos puedes comentar más detalles de las condiciones de tu comunidad. Sí, claro. Primero me quiero retomar un poco lo que decía, y justo es eso, que usted comenta que los trabajos y todo eso se ha topado con gente que está un poco familiarizada con la discapacidad, y justo fue lo que me pasó a mí. Yo asisto a una fundación que se llama FADI, que tiene una de sus réplicas en San Juan del Río Querétaro. Y yo voy ahí a terapia, y una de las personas que colabora ahí en la fundación es quien me ofrece el trabajo que tuve. Entonces, como usted dice, si no te topas con personas que están familiarizadas, pues encontrar el trabajo es difícil. Y respecto de donde vivo, pues le comento, usted es un pueblo muy pequeño, eh, es perteneciente al municipio de Comonfort en Guanajuato. Para que un poco se ubique, estoy a 15 kilómetros de Celaya, es la ciudad más próxima que tengo. Y pues la verdad es que la inclusión o la accesibilidad en general es mala. Digo, las calles no somos la excepción del país, en que están en mal estado, pocas rampas, muchas de las que hay mal hechas, y alguna que otra también hay que decirlo, sí, bien hechas, pero son las menos. Cuestión de laboral, eh, poca inclusión o nula, diría, me atrevería a decir. Yo desde que perdí el empleo, me inscribí en una especie de bolsa de trabajo que, tiene el Estado, un programa que tiene el Estado, y en mi municipio no hay empresas que hasta el momento hayan tenido una vacante para mí, ni en Celaya, o sea que le hablo de la poca inclusión en mi municipio, en mi comunidad, pero también estaría abarcando a Celaya. Entonces la verdad es que sí está bastante complicada la situación para nosotros. Sí, y qué bien que mencionas a la organización de FADI, porque como dices, es una persona con discapacidad, una organización de la sociedad civil que motiva tu inclusión, te da esas herramientas, te da el primer empleo, la posibilidad del empleo y la experiencia de saber que sí puedes tener un empleo. Y, por cierto, respecto a la visión de derechos y la visión asistencial, si no fuera por una organización de la sociedad civil, que no es su obligación, y la persona con discapacidad tampoco tiene la obligación de encontrar a otras personas con discapacidad y dar motivación para que se logren el empleo. Y eso es un asunto emocional de caridad, de ser humano, de ser corresponsable. Pero realmente, si estamos hablando de una responsabilidad de las sociedades, más bien, la sociedad tiene que cambiar y la sociedad tiene que lograr esta inclusión. Y me parece que hacia allá vamos en respecto a tu comentario. Es que falta la inclusión y que falta la inclusión laboral. Porque tú estabas comentando que sociedad civil, yo también a través de ayuda con personas he logrado esto, pero realmente la sociedad, el Estado, el gobierno, efectivamente ha logrado algo, digamos, esa sería la visión de cambio de visión de derechos. Sí, creo que justo eso era lo que necesitamos, porque es verdad que hay algunos espacios que se han abierto, pero es precisamente por este trabajo de la sociedad civil, de instituciones como FADI y algunas otras que están trabajando en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Eh, por ejemplo, no sé, eh, está el programa este de Éntrale, donde muchas asociaciones se inscriben, y algunas empresas aceptan a personas con discapacidad, lo cual me parece de entrada equivocado, porque las personas con discapacidad
pues tenemos el mismo derecho que todas. Entonces, no tendría por qué haber vacantes exclusivas para nosotros. Es decir, podríamos aplicar para cualquiera o podemos aplicar para cualquiera y sin embargo nos encontramos en una situación en la que no es así, porque resulta que deben de ser, ahora sí que tenemos que esperar a que haya empresas que abran estos espacios cuando no tiene por qué ser así. Creo que el Estado sí debería de aplicar otras políticas que impulsen a esto, porque también las empresas tal vez requieren un poco del apoyo. Es verdad que existen incentivos fiscales, no sé si no les sea lo suficiente o qué es lo que está pasando, que la verdad todavía estamos lejos de alcanzar una plena inclusión en ese sentido. Qué bien que ya estás hablando de políticas y de plena inclusión y de incentivar la inclusión. Y para los que nos están viendo, pueden ver exactamente el cambio de actitud de cuando empezamos la entrevista, ahorita que tú ya estás hablando de el aspecto de la inclusión y de la falta de políticas públicas. En este momento, tu tono de voz, tu exigencia ya fue una exigencia de un defensor de los derechos de las personas con discapacidad, alguien que denuncia la situación de las barreras. Y también me acuerdo que tú hiciste una solicitud en redes sociales para lograr, para lograr la inclusión. Sí, le comento, es una pregunta en este sentido, de qué está haciendo el Estado mexicano, el gobierno, eh, para, para acatar a lo que ellos mismos se obligan al ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque la verdad es que de poco sirve que esté ratificada esta convención si no se aplican esos derechos en México, porque no existe la legislación, si bien tampoco voy a decir que no hay nada, sí la hay alguna, pero que desafortunadamente no se ve reflejada, por lo menos en el progreso de nosotros las personas con discapacidad. Entonces, mi pregunta es esta, ¿qué es lo que están haciendo para aplicar todo eso a lo que ellos se obligaron? Que finalmente no es una cosa extraordinaria más que el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, me enteré de esta iniciativa que tiene este portal que se llama Osoigo y me informé, me comuniqué y fue así como pude, como que me dieron voz, vaya, pues fueron ellos los que me dieron voz a esta pregunta y pues ojalá y que la gente la esté viendo y firmando, porque si se juntan las 1500 firmas, pues se supone que nos van a responder y bueno, al tener una respuesta, pues por lo menos visualizar, ¿no? Como que decirles, oigan, sí, sí los estamos vigilando, sí queremos saber, sí nos surge, sí nos interesa incluirnos, o sea, no nada más es cuestión de, para ponerse para la foto la de rato y cosas de ese sentido que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Nada más, sí, vamos a firmarlo porque se va a ver muy bonito, o vamos a publicar tal o cual ley, pero no la aplicamos, ¿no? No sé, ahorita se me ocurre, por ejemplo, la ley de educación, eh, que no tiene su reglamento. Tiene un capítulo para la educación inclusiva, pero aún no tiene el reglamento publicado. Entonces, ¿de qué sirve que exista esta ley si no está, no se puede aplicar, vaya? Entonces, son ese tipo de situaciones que muchas veces para el grueso de la sociedad son, no son tan visibles, pero que para las otras personas con discapacidad pues son de suma importancia porque son vitales. Si no hay educación, pues tampoco podemos aspirar a mejores trabajos. Y si no existen políticas que impulsen estos espacios laborales, pues tampoco. Entonces es como un círculo nocivo que debe de empezar a romperse, pero desde las bases, ¿no? Desde el principio. Creo yo, así lo veo.
Muy bien dicho, Cristian. Y si quieren firmar esta petición, van a encontrar el link de la misma para que se puedan suscribir a esta petición que está haciendo Cristian Mendoza. Y Cristian, si quieres, háblanos más de por qué crees que el gobierno no ha hecho nada para la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, pues lo creo porque lo vivo. Pienso que al ser la persona con discapacidad yo, pues lo vivo diariamente. Desde que sales a la calle, pues te encuentras con este tipo de barreras. Vas a un centro comercial, lo mismo, en centros públicos y lo mismo. Estamos hablando de barreras físicas. Digo, yo al ser una persona con discapacidad motriz, son de las que me percato más, pero hablemos de que hay muchos tipos de discapacidad o discapacidades, entonces hay otras, por ejemplo, para las personas invidentes, perdón por el término, ciegos, eh, no veo señalamientos podotáctiles, y como esto, pues otro tipo de situaciones. No lo veo en las escuelas, tampoco lo veo en los centros de trabajo, eh, y pues es eso lo que me hace creerlo, o más bien me hace verlo, me hace vivirlo, y es por eso que me ha interesado este tema. Muy bien, y para entrar en debate, y tú también lo conoces porque trabajas y eres asistente en una organización de defensa de derechos de personas con discapacidad. México informa tanto a nivel federal, a nivel de los estados y ante Naciones Unidas de todas las acciones que se han hecho a favor de las personas con discapacidad y todas las leyes y todas las acciones. Pero realmente, ¿cuál sería el punto fino del argumento que estás planteando? Me imagino que estás aclarando un hecho muy sencillo, que es, tú vives en una comunidad alejada, si mal no recuerdo, a 15 kilómetros de Celaya, entonces se podría decir que tú vives en el ámbito rural y no en una ciudad cosmopolita. La Convención de Personas con Discapacidad es claro, debe ser tanto en el ámbito de la ciudad, la zona conurbada, como las zonas rurales. Y realmente creo que ese es el argumento que estás planteando. En la zona rural no se está logrando la inclusión de personas con discapacidad. Es correcto esto. Y otro detalle de lo que estás comentando. Estabas haciendo la precisión de yo tengo discapacidad motriz, pero hay otras discapacidades. Creo que quieres precisar en este detalle. Para discapacidad motriz lo que realmente se requiere es un entorno accesible en lo físico, que realmente en los costos hay reglamentos y hay medidas de accesibilidad que todos vemos y sabemos cómo se hacen, pero nadie las cumple. Porque si ves las otras discapacidades, esas sí implican mayores recursos por la complejidad de lo mismo, o la discapacidad intelectual, o las discapacidades que requieren mayores apoyos, donde se requiere asistencia humana. Y ahí sí podría decir, sabes que eso sí implica mayores recursos, mayor complejidad. Pero en este caso tú estás demandando lo más sencillo, que es la accesibilidad física. Y por cierto, Cristian, si mal no recuerdan, en la primera parte de la entrevista que tuvimos, tú mismo describiste que para terminar la prepa y terminar la licenciatura, tú requerías de asistencia humana de tu familia para ir a tomar clases. O sea, tu familia fue a terminar la carrera contigo, cuando en realidad debería ser la escuela que te debería proporcionar esa asistencia humana para que tu familia sea tu familia y no sea tu persona de apoyo. Es, es, es correcto. Y bien, digo, no, mi comunidad ya es, digo, sí es pequeña, pero ya es urbana. Sin embargo, estoy rodeado de muchas más pequeñas y me doy cuenta que pues, la accesibilidad es mucho peor. Y sin embargo, y pese a que mi discapacidad es motriz,
pues no dejo de ver las demás discapacidades y sí, como que me gustaría, digo, retomando la pregunta esta que hice, fue como que en general, todas las discapacidades. Es verdad que hay apoyos para otras que son más caras, pero sin embargo no dejan de, por ser caras, no dejan de ser su obligación. La obligación del Estado dar este tipo de apoyos. Como bien comentó usted, ahorita estoy colaborando en una organización que se dedica a esto de la inclusión de las personas con discapacidad, que vela por sus derechos y me he percatado sobre todo porque ellos se enfocan mucho en la discapacidad mental y psicosocial y de todas las cosas que pasan en el país que no debían estar pasando en estos momentos. La verdad es que es increíble los abusos que se cometen en contra de ellos y, y pues todo esto es lo que te va haciendo abrir la mente y que te des cuenta, vaya, de que no eres el único y que habemos muchos en el país que requerimos, pues, de que el Estado nos cumpla, que tiene una deuda muy grande con nosotros y que, pues, es momento de exigirla. Muy bien, Cristian. Y por cierto, una cosa es que seas abogado, pero me imagino, igual que yo, nunca te enseñaron en la escuela derechos humanos o derechos humanos de personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo has hecho este aspecto básico de persona con discapacidad, persona empoderada que exige sus derechos, a ser un defensor y un abogado que sabe exigir sus derechos como persona con discapacidad? Y me comentaste que tienes las ansias y que tienes la disponibilidad de colaborar con otras personas con discapacidad en la orientación y el apoyo para defender sus derechos. Así es. Le comento, mire, yo, pues ahora sí que gracias a la pandemia, he de decirlo, que me he dado la oportunidad de prepararme en ese sentido. Eh, tomé un curso primero en la Suprema Corte por parte de la Suprema Corte de Justicia eh, sobre nociones básicas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces esto me abrió mucho los ojos a este mundo. Posteriormente he tomado dos cursos con un máster que ahora me está entrevistando, que es usted. El primero sobre empresarios responsables, que hablaba mucho sobre estas sí, las reglas que los empresarios deben de tener para una inclusión y otro sobre los derechos humanos, que la verdad es que me abrieron mucho los ojos y actualmente estoy tomando un diplomado sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que justamente se ve vulnerada con la interdicción que desafortunadamente todavía existe en este país. Entonces, estos diplomados, estos cursos, pues me han abierto la visión a este mundo de los derechos humanos y cómo las personas con discapacidad se nos vulneran muchos de ellos. Entonces sí tengo yo en mente la idea de aquí empezar en mi comunidad. Digo, es importante que yo haga algo por la sociedad. Digo, creo que es importante que todos hagamos algo por la sociedad y empezar por mi comunidad, pues me parece algo importante. Le mentiría si le dijera que tengo algo en concreto, pero es algo, espero yo, que pronto empiece a actuar, que tenga que ver con mi profesión, que tenga que ver con todo esto que he aprendido de usted y de otros maestros y que pues pueda aprovecharlos en pro de mi colectivo. Y repito, no solo de discapacidad motriz, sino de cualquier tipo de discapacidad. Sí, bien lo comentas y vas por buen camino. Exactamente por eso ahorita yo te considero, y lo he dicho,
eres un defensor de derechos humanos y de derechos de personas con discapacidad. Por el mismo camino que tú mencionaste, yo lo tomé con cursos básicos de derechos humanos. En ese momento tuve que ir hasta Cuernavaca, donde tengo algunos familiares y me quedaba con ellos el sábado para terminar el curso y regresaba a la Ciudad de México. Y así empecé yo mis inicios de capacitación y también me acuerdo que empecé y soy miembro no tan activo de Libre Acceso y uno de sus presidentes, que fue Paco Cisneros, fue el primero que me hizo una entrevista, más o menos en el momento como yo estoy haciendo esta entrevista contigo, para el efecto de visibilizar y de compartir las experiencias y que esas experiencias se conviertan en una voz por la inclusión y la defensa de los derechos humanos. Y estás tocando ya temas un poquito más técnicos y jurídicos. Mencionaste un curso de que se hizo en la Suprema Corte, mencionaste capacidad jurídica y otros aspectos. ¿Podrías, para la gente que no entiende esto, qué es capacidad jurídica y cuál sería el ejemplo de la negativa de capacidad jurídica? Porque me imagino con los estereotipos que todos tenemos y la ONU ha dicho, todas las personas con discapacidad, en mayor o menor medida, hemos vivido una afectación o un estereotipo respecto a nuestra capacidad jurídica de mayor o menor grado, al menos en el aspecto social y después en el aspecto técnico jurídico ante un juez o en un trámite donde realmente no tengan la capacidad jurídica. No sé si podrías explicar un poquito más de tus experiencias, de quién impartió estos cursos, qué es capacidad jurídica, y has dicho que es contrario a derechos humanos. Precisamente, ¿quién ha dicho esto y en México quién lo ha dicho? Sí, claro. Bueno, pues la capacidad jurídica, estamos hablando de este derecho que tenemos todas las personas de decidir en cuanto a nosotros mismos, en cuanto, en todos sentidos, vaya. Después, eh, sin embargo, este derecho se ve vulnerado luego por la discapacidad. Bueno, me faltó aquí agregar y de acudir a los tribunales para para pedir justamente justicia en caso de que no sea, de que así lo requeramos, vaya. Sin embargo, este derecho se ve limitado a muchas personas con discapacidad por, por la interdicción para quien no esté familiarizado con el término, es, vaya, como borrarnos este derecho, como quitárnoslo y que otro decida por nosotros. En ese sentido, la convención nos habla de que todo se debe de hacer con o sea, que debe ser nuestra voz la que prive. Cuando haya de por medio, por ejemplo, una discapacidad mental, una discapacidad psicosocial, pues sí requieren este tipo de discapacidades un apoyo humano, pero este apoyo humano no va a decidir por él, únicamente va a expresar su voluntad. Entonces, este estado de interdicción que actualmente todavía existe en el país, pues no va acorde a lo que la convención plantea. En cuanto a las personas con las que me he instruido, pues en la Suprema Corte de Justicia, quien estuvo a cargo como directora del diplomado, del curso, perdón, fue la doctora Agustina Palacios, argentina. Ella, pues una muy conocida persona en cuanto a en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad. En el curso de Empresarios Responsables y de Derechos Humanos, impartidos por usted y por otro grupo, otros dos maestros, perdón, no recuerdo el nombre ahorita de ellos, nos lo recordará usted, y el diplomado en el que estoy de capacidad jurídica, eh, son impartidos por el maestro Adalberto Méndez y por su hermano Rodrigo Méndez López, por ellos dos. Entonces, tal vez a muchos no les suenan, pero a quienes están empapados en el campo de los derechos humanos, pues seguramente les sonarán estos nombres de Adalberto, de Rodrigo, de usted y de la doctora Agustina también. Muy bien, para ayudar a las personas que están viendo esta entrevista,
Les pondremos un poco de contexto. Básicamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha declarado varias veces que la tutela es contradictoria a los derechos porque piensan que siempre son niños, es decir, el papá dice porque yo lo digo, o la mamá porque dice porque yo lo digo, se hace es de, sí, me puedes apoyar a ayudarme a decir las cosas para que, y firmar, y hacer los trámites y hacer muchas cosas por mí, porque tengo ciertas barreras. Pero eso es sí, tú nunca puedes decir porque el papá dice, más bien es de qué es lo que mi hijo o mi hija quiere o mi hermano quiere hacer. No es de que no se me va a complicar la vida, no, no. En términos generales, ¿tú cómo quieres hacer esto? El ejemplo personal que yo he visto es a veces voy al médico y me ha tocado que una persona me acompañe porque en ese momento tenía un chofer y realmente en la conversación inmediatamente con el médico fue con el chofer y le tuve que decir, a ver, yo soy la persona, yo puedo hablar, segundo, yo soy titular del derecho a la salud, yo trabajo, hable conmigo y realmente nada más con esa actitud se vio el cambio y con ese tipo de cosas es el problema que se tiene con la tutela, la interdicción es primero se habla con el adulto, con la persona sin discapacidad, sin decirle, a ver, sí te puede hablar del contexto a la persona, pero el que tienes que verificar, que te diga sí o no, que mueva la cabeza, tienes que, en alguna manera, tratar de comunicarte con la persona con discapacidad y saber lo que está diciendo. No estamos diciendo quitarle derechos, quitarle protecciones, sino más bien que la persona con discapacidad esté ahí. Y hablando de eso, por eso la Suprema Corte capacita tanto a su personal como a sociedad civil para ir presentando casos de litigio estratégico, de litigio de personas con discapacidad. Actualmente yo tengo un litigio ante la Suprema Corte precisamente por algún aspecto de certificación y también resultó de ser de acceso a la justicia y de capacidad jurídica, pero es eso. Y Adalberto fue director de la CNDH, la Unidad de Derechos de Personas con Discapacidad, y el mejor promotor y la persona, la institución que ha hecho, presentado mayor acciones o casos de discapacidad ante la Suprema Corte ha sido la CNDH. Entonces, cuando estás mencionando que Adalberto está dando este curso, es de que él institucionalmente hizo que creciera esa semilla de inclusión dentro de la CNDH para que ellos mismos supieran cómo presentar casos de, de discapacidad. Dijo que creciera la semilla porque antes de que llegaba es un programa institucional, antes de él y que sigue vivo después de él, pero sí, Adalberto es un experto tanto de derechos humanos como de otros temas y también da varios cursos de capacitación. Si quieren, búsquenlos en redes sociales, lo van a encontrar. También como ombudsman corporativo. Y sí, y otro detalle, Cristian, estás hablando más de la defensa y de casos. Realmente, ¿cuál sería tu sugerencia para hacer denuncias? Si es necesario hacer denuncias, porque normalmente lo que pasa es que los familiares dicen, pasa algo y yo no digo nada o no sé cómo defenderme. Tú ya lo has vivido, ya lo has visto de otro punto de vista. ¿Crees que sea útil al menos alzar la voz? ¿Cuáles serían tus sugerencias prácticas para poder lograr una inclusión, lograr que te respeten tus derechos humanos, ya sea a nivel con la persona directamente, en la escuela o, en su caso, tratar de hacer la demanda directamente? No sé qué tipo de sugerencias les podrías dar a las personas que están viendo este video. Sí, claro. Yo creo que sí es importante alzar la voz. En principio, tomando en cuenta que muchas veces por el desconocimiento, pues sí optaría en primera instancia, pues quejarte o pedir ese derecho con la institución. No sé, poniendo el caso de una escuela en el que necesites de algún apoyo, de algún ajuste razonable, pues solicitárselo. En caso de explicarle por qué y esto, porque vamos a partir de esto, ¿no? Y ahora sí que considerándolo,
que estuviera en la ignorancia, pues hacerle ver que es su obligación y qué es lo que requieres. En caso de que se negara, pues sí valdría la pena quejarte, poner incluso la queja en la comisión o en la CONAPRED, en la Comisión de Derechos Humanos o en la CONAPRED, incluso un juicio de amparo indirecto para que se le pudiera restituir ese derecho, pero, pero sí iniciar, pues ahora sí que partiendo de que la escuela pudiera estar ignorando que no lo supiera, vaya, pero y así en cualquier otra institución, fuera escuela o cualquiera que fuera el caso. Sí, sí, alzar la voz es básico, porque creo que el cambio está en nosotros las personas con discapacidad. Si no hablamos, si no alzamos la voz, si no nos quejamos, vaya, pues no, el cambio no va a venir por parte de los demás, porque pues no les interesa, pareciera, y si les interesa, pues no hacen nada por hacerlo. Entonces, si nosotros los interesados no alzamos la voz, pues creo que difícilmente veremos un cambio en esto. Sí, y una pregunta, porque tanto tú y yo hemos vivido experiencias de denuncias en lo personal y apoyando a otras gentes. Y normalmente dicen, es que las comisiones con APRED no hacen nada o es muy tardado, no resulta benéfico, es muy pesado, es muy frustrante para mí presentar esta queja, esta denuncia, me ven mal. ¿Cuál es el objetivo personal de levantar esa denuncia? Porque no se puede garantizar que siempre ganes el caso y que sea rápido la respuesta, pero ¿cuál es la importancia de alzar la voz? Pero la importancia de alzar la voz, creo yo, en principio partiendo de que no ganáramos, pues es sentar un precedente. Y conforme se vayan sentando precedentes, pues obviamente que vamos a ir ganando con el tiempo el derecho. Pero yo creo que sí bien vale la pena hacerlo, porque en realidad, pues sí se logran que ser escuchados y que hagan caso a estas resoluciones. Pareciera que a veces no, pero la verdad es que ha cambiado un poco esto y sí hacen caso en este tipo, sobre todo de derechos de las personas con discapacidad. Y lo que decía, centrar precedente, porque eso es bien importante, para que Sí, vean que no somos pocos, porque pareciera que somos pocas las personas con discapacidad, porque también muchas veces o estamos encerrados, no salimos, nada, entonces también como que invitar a las personas con discapacidad a salir, a prepararse, a estudiar, a todo, que la discapacidad no es algo que nos defina, o sea, somos principalmente personas y la discapacidad no nos define. sí, correcto. Y hablando de casos de denunciar y de sentar precedentes, me acuerdo de el primer caso que se pudo visibilizar de derechos de personas con discapacidad ante la Suprema Corte. Pues en pocas palabras acabaron con la conclusión práctica que Stephen Hawking no podía ser miembro del gobierno porque hablaba muy lento. Y realmente como sociedad civil alzamos la voz, nos quejamos. Yo estaba en una organización de litigio internacional de derechos humanos y me acuerdo que es que no es un caso internacional, pero dijimos no nos quita tanto tiempo del litigio original que estamos planteando, pero sí es trascendente. Y después de ese caso y de la cercanía que tuvimos con los integrantes de la Suprema Corte, tanto los ministros como las ministras, salió el protocolo de atención de personas con discapacidad y de ahí empezaron a salir los precedentes que la misma Corte ya los empieza a detectar y a traer y sentar jurisprudencias. Entonces, el primer precedente que fue nefasto, pero a través de lo que se hizo con sociedad civil de alzar la voz, se logró hacer un cambio positivo. La guardería, por ejemplo, de la Suprema Corte, cambiaron su normatividad y es incluyente y busca que
a niños y niñas con discapacidad estén en la guardería. Actualmente sí existen niños en guardería. La Suprema Corte también tiene un programa de inclusión de personas con discapacidad, específicamente abogados. Y por último, también tenemos el supuesto que, y ahorita que estabas hablando del amparo, CONAPRED y la CNDH o las comisiones estatales son servicios gratuitos, pero también la Suprema Corte, a través del Consejo de la Judicatura, por acuerdo, ha definido que todos los casos de discapacidad donde intervenga un amparo o una autoridad federal, se te va a proporcionar un abogado gratuito, que es un asesor jurídico, en la Defensoría Pública Federal. Entonces, las herramientas y las puertas están abiertas para que alcemos la voz. Y es un ejemplo positivo de lo que se logra alzando la voz. ¿Sí? Sí. Bueno, y no sé con qué último comentario quieras cerrar esta plática que hemos tenido aquí entre tú y yo y aquí entre todos para la próxima sesión y a lo mejor en algún momento hablar de otros temas que podemos encontrar en el tintero entre tú y yo para otra entrevista, pero ya tendríamos que ir cerrando esta entrevista. Entonces, ¿cuál sería el último comentario que les gustaría dejar al público? Bueno, antes de terminar con la entrevista, sí quisiera comentar algo que en lo que estoy trabajando, un proyecto junto con otros compañeros, colegas con discapacidad también, que pretendemos, o estamos armando un bufete jurídico de y para personas con discapacidad, con esta perspectiva. Este nace a partir de un proyecto que se llama Voceros por la Inclusión, que está respaldado por Findevis, otra fundación que se interesa por las personas con discapacidad. Entonces, este despacho pretendemos ver a la luz a principios de año. La dejo aquí, se la dejo aquí para que ojalá y nos puedan abrir el espacio una vez que vea la luz este despacho. Estaremos trabajando con asesorías justo sobre estos temas y con gestoría de trámites que luego las personas con discapacidad no saben o no pueden hacerlos. Y ya como mi último comentario, pues nada más agradecerle la invitación por estar en este espacio, por abrirme los micrófonos, las cámaras, para que las personas me escuchen, las personas con discapacidad vean, me parece muy loable este espacio que tienen abierto para que las demás personas con discapacidad que aún no se atreven a dar ese paso a lo que sea, porque no todos tienen que estudiar o trabajar en lo mismo, pero que vean que las cosas se pueden lograr con y a pesar de la discapacidad. Pues muchas gracias. La verdad es que para mí ha sido un honor ser entrevistado por usted, porque lo tengo en un concepto muy bueno y he tomado aprecio a raíz de que lo conozco, pero no personalmente, pero ya en video. Pues gracias, y a las personas que nos escucharon también y nos vieron. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cristian, y de verdad es una inspiración y me deja menos preocupado y ocupado saber que otras personas con discapacidad y abogados están tomando la batuta, su corresponsabilidad respecto a la defensa de los derechos humanos. Y yo no soy el único, o al menos que yo identifique, eran 5 o 10 abogados que sabíamos de este tema. Qué bueno que tú y otros abogados ya se están sensibilizando y asumiendo esa responsabilidad. No sabes qué grato es saber que existe esta iniciativa, y si quieren seguir a Cristian, les vamos a dar sus datos de contacto, los datos de contacto para que puedan seguir tanto a las organizaciones que se han mencionado como a las iniciativas que puedan seguirlo, y con gusto abrimos micrófonos y espacio cuando esta iniciativa ya esté
caminando, gateando, utilizando los bastones o sobre ruedas y haciendo acciones a favor de la inclusión. Y con esto cierro este capítulo. Compartan el video, estas iniciativas, y logren hacer acciones por la inclusión de todas las personas y una acción positiva. Por ejemplo, con esta entrevista se pueden dar cuenta que estos pequeños pasos pueden lograr muchísimo para lograr la inclusión, como es el ejemplo de vida de Cristian. Y nos vemos para la próxima. Yo soy Agustín de Pavía Frías, aquí en la conducción, y agradezco en la interpretación de lengua de señas mexicana a Dalia Solís, aquí en la siguiente pantalla. Bueno, y nos vemos para la próxima.